Ahora continuamos con un momento muy especial. En este instante reconoceremos la trayectoria y la valiosa contribución de dos figuras esenciales para el arte y la cultura del Caribe y la República Dominicana. A través de su trabajo, su sensibilidad y su compromiso con la identidad han dejado una huella profunda en generaciones de artistas, investigadores y amantes del arte. Y para ello llamamos a este escenario a María Isabel Martínez y a Elena Livinenko, vicepresidenta y vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Invitamos a todos ustedes a dirigir su atención hacia nuestra primera homenajeada, la doctora Yolanda Wood, investigadora, crítica y promotora cultural cubana, cuya obra ha contribuido a pensar el arte caribeño desde una mirada integradora y descolonizadora. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Yolanda Wood. La imagen que está en pantalla tiene el texto de la placa. Yo la voy a leer. La Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, ADA, reconoce la destacada labor académica y crítica de la doctora Yolanda Wood, cuyos aportes han fortalecido la valoración del arte y la cultura caribeña, declarándola miembro de honor de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. En el marco de esta tercera jornada científica de historiadores del arte, 15 de noviembre del 2025. Felicitamos a la doctora Yolanda Wood por este merecidísimo reconocimiento. No se me retiren de aquí, que ahora, a seguidas, rendiremos homenaje a una de las grandes maestras del arte dominicano, nuestra Ada Balcácer, artista de la luz, el color y la identidad. Su obra ha sido un canto visual a la naturaleza, a la espiritualidad y al alma del Caribe. A través de su creación, Ada Balcácer ha abierto caminos para las mujeres artistas y ha enriquecido el patrimonio cultural del país. Recibimos a la señora Matilde Balcácer, sobrina de nuestra homenajeada, quien va a recibir el reconocimiento. El texto de la placa dice así: la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte reconoce a Ada Balcácer, maestra de la luz, por haber sido guía e inspiración para la exploración del surrealismo caribeño en el marco de la tercera Jornada Científica de Historiadores del Arte, 15 de noviembre de 2025. Muchas gracias, maestra Ada Balcácer, por su arte y su ejemplo. Con estas entregas celebramos no solo las trayectorias, sino también vidas dedicadas a iluminar el arte y la identidad del Caribe. A ambas homenajeadas nuestro más profundo respeto y admiración. Queridos, buenas noches. Hoy culmina una jornada que no termina, se transforma. Lo que hemos vivido aquí entre ponencias, miradas críticas, preguntas, silencios fértiles y encuentros confirma algo profundo. La historia del arte sigue siendo un territorio vivo, un espacio donde las imágenes hablan, donde nuestras memorias se entrelazan y donde cada generación aporta una pieza más al relato de quiénes somos. A seguidas, con especial aprecio, invitamos a tomar la palabra a la historiadora del arte, Lilian Carrasco, quien tiene a su cargo las palabras o la relatoría o las palabras de cierre, vamos a ver, de esta tercera jornada científica de historiadores del arte. Un aplauso para ella. Señoras y señores, ya casi buenas noches. Amigos todos, de verdad es un gran honor dirigirme a un público tan distinguido en el marco de la tercera Jornada Científica de Historiadores del Arte
coordinada por la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, dedicada en esta edición al maestro Iván Tovar, teniendo como tema central imaginarios surrealistas en la República Dominicana y el Caribe. Intentaremos referirnos en apretada síntesis a los diferentes temas abordados por nuestras colegas, todas voces autorizadas a quienes nos unen un sentimiento de admiración, amistad y colaboración. Iniciamos con la ponencia de la maestra Elena Livinenko de Vázquez, quien nos ofreció el andamiaje histórico y conceptual imprescindible para comprender el surrealismo en su centenario. Su recorrido, metodológicamente sólido, recuperó los antecedentes del movimiento, su vínculo con el psicoanálisis, sus transformaciones técnicas y sus múltiples geografías, trazando una línea del tiempo que evidencia la plasticidad del surrealismo a lo largo de un siglo. La maestra Livinenko articuló un marco teórico que permitió situar tanto las derivas neosurrealistas contemporáneas como la inserción de artistas caribeños, incluido por supuesto el artista dominicano Iván Tovar, a quien se dedica esta jornada, y en este horizonte expandido vimos otras voces que ella pudo situar en ese marco surrealista. Su ponencia nos permite asumir el surrealismo no como un mero movimiento de vanguardia, sino como una fuerza viva y adaptable que nos sigue interrogando. La ponencia de la doctora Paula Gómez Jorge, Iván Tovar y la pintura de contenido social en el umbral del surrealismo nos condujo hacia una relectura necesaria de la trayectoria de Iván Tovar, trazando un puente decisivo entre su temprana pintura de contenido social y el posterior despliegue de su imaginario surrealista. Al situar los años 1959-1963 dentro de una perspectiva decolonial, su análisis reveló que las tensiones políticas, la atmósfera opresiva del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y las estrategias figurativas de denuncia por lo contenido durante la dictadura no constituyen un prólogo menor, sino el cimiento mismo de la poética tovariana. Mediante su ponencia, Paula demostró que el tránsito hacia el surrealismo no fue una ruptura, sino una continuidad profunda. Una evolución donde la deformación, el dramatismo y la fragmentación espacial ya anunciaban el universo onírico por venir. Su lectura, rigurosa y esclarecedora, restituye a este periodo inicial el lugar crítico que merece y complejiza nuestra comprensión respecto a la obra del gran maestro dominicano del surrealismo. La reflexión de María Isabel Martínez Morera, intitulada Jorge Noceda Sánchez, menos morbo y más poesía, el propio título muy incisivo, ¿verdad?, reivindicó a un curador cuya obra permanece todavía poco estudiada entre nosotros. A pesar de su peso en la consolidación del surrealismo dominicano, vemos a un Jorge Noceda todavía por explorar. Su ponencia destacó la urgencia de un ejercicio crítico sistemático que permita comprender tanto su dimensión estética como su inserción en las redes culturales y políticas que posibilitaron la llegada y adaptación del surrealismo a la República Dominicana. Al situar a Noceda dentro de un entramado histórico que incluye exilios europeos, intercambios intelectuales, instituciones emergentes y rupturas poéticas, María Isabel trazó un mapa de influencias y resonancias que explica la singularidad de su obra y la necesidad de recuperarla, pues no se trata solo de un deber historiográfico, sino de una contribución al entendimiento del imaginario surrealista en el medio nuestro. María Isabel establece puentes entre la obra de Noceda Sánchez y Salvador Dalí, procurando diferenciarlas en términos simbólicos y en la metamorfosis propias de esas apropiaciones psicológicas que desafían las percepciones de la realidad, lo guían a una estética que le permitió al artista una representación de la realidad desde su entramado personal, desde la sexualidad atravesada por la poesía, de ahí el morbo, tal vez, digo yo, que puede llegar a generar en el espectador, como bien se perciben en las obras del propio Dalí. La exposición de la doctora Hiromi Shiba, Metamorfosis del surrealismo en las artes plásticas de Puerto Rico, nos ha permitido abrirnos paso hacia la dimensión transnacional del surrealismo a través de la figura de Eugenio Fernández Granell y su intensa temporada en Puerto Rico. Como bien sitúa Hiromi Shiba en su ponencia, lejos de ser un exilio pasivo, este periodo constituyó un espacio fértil donde Granell se mantuvo entre la docencia, la producción artística, las publicaciones y las redes de intercambio que lo conectaron a nivel internacional.
Igomi reconstruyó con precisión un itinerario desconocido en detalle sobre las colaboraciones académicas, los proyectos editoriales, las exposiciones internacionales y los diálogos con Breton, Paret y Duchamp. La ponencia dejó claro que Puerto Rico no fue solo un refugio, sino un laboratorio de modernidad donde Granell fortaleció su voz surrealista, influyendo en nuevas generaciones de artistas. Por su parte, Quirenia Rodríguez, en Imalabras e Imaginario Surrealista en las palabras de Antonio Martorell, nos ofreció una mirada penetrante al universo del artista puertorriqueño Antonio Martorell, articulando desde esa Imalabra que fusiona imagen y texto en un gesto de resistencia estética y política, porque Martorell sin duda siempre juega con la palabra y el arte. Su presentación nos ha permitido acercarnos justamente a ese creador que subraya la vitalidad de lo real maravilloso y que reescribe los códigos del surrealismo desde una sensibilidad profundamente caribeña. Al examinar neologismos, retóricas, humor, hibridez y experimentación, Quirenia mostró que la obra martorelliana desplaza la genealogía europea del movimiento para proponer un camino propio. Ese camino donde lo mágico religioso y lo comunicativo se convierten en claves epistemológicas. Su intervención puso en evidencia que los imaginarios surrealistas del Caribe no derivan, sino que reconfiguran, expanden y transgreden. Deseo destacar la valiosa contribución de la doctora Yolanda Wood, maestra de maestros, como ya se ha dicho aquí. Tuve el honor de ser su alumna en Arte Caribeño 1 dentro del plan de estudios de mi licenciatura en Historia del Arte. Al tiempo de coincidir en Casa de las Américas, ella desde la dirección del Departamento de Arte del Caribe y yo como colaboradora del Departamento de Música junto a María Elena Vinuesa, vicepresidenta de la casa. La formación de la doctora Wood le guió a la creación de la Cátedra de Estudios del Caribe en la Universidad de La Habana, Cuba. Desde allí ha generado un pensamiento coherente y constante que nos permite al hoy referirnos al arte del Caribe, y eso merece un aplauso. Yolanda Wood ha venido articulando la lógica que nos ha permitido reconocer ese Caribe y situarlo geográficamente. Es a través de ella que empezamos a pensar el Caribe desde sus diferencias, desde sus estadios, visiones y territorialidades, destacando el Caribe insular, pero también el Caribe continental e incluso el Caribe diaspórico. En su ponencia reciente, Pensando el surrealismo desde el Caribe y sus artes en los años 40 del siglo XX, la doctora Wood nos ha permitido situar las manifestaciones surrealistas desde la región dentro de un entramado histórico y cultural más amplio. Su lectura, siempre lúcida y profundamente caribeña, nos recuerda la necesidad de entender el surrealismo no solo como un movimiento europeo que se expandió hacia nuestras islas, sino como un territorio fértil donde los artistas del Caribe reelaboraron, resistieron y reinventaron sus principios. Al poner en diálogo estos antecedentes en nuestras discusiones de hoy, la maestra nos ofrece una plataforma crítica indispensable para seguir pensando lo maravilloso, lo poético y lo radical desde nuestras propias geografías simbólicas en un trazado esencial de los intercambios entre artistas e intelectuales, como ella misma situó, de Cuba y Haití fundamentalmente, refiriéndose a voces como Jacques Roumain, Rigaud Denois, Denis Bergin, Alejo Carpentier, que es esencial, señores. El Reino de este Mundo tenía que estar sumamente reproducido porque es una cátedra, es una obra obligada para lectura de cada uno de nosotros si nos interesa entender ese Caribe y sobre todo entender el sincretismo que hay entre nosotros, que especialmente en República Dominicana todavía está tan vedado. Nicolás Guillén, por supuesto, la figura esencial de Wilfredo Lang, que es el máximo surrealista dentro de los cubanos y yo diría que dentro del área del Caribe. Y justamente también Carlos Enrique, que no puedo dejar de pensar en El rapto de las mulatas cuando uno lo cita, que es una obra esencial que les invito a buscar y también releer desde sus múltiples miradas de lo que tiene que ver con el arte caribeño, y otros grandes exponentes en diálogo del ideal de André Breton como figura central del surrealismo. No podríamos estar ante ustedes sin hacer referencia a ese ser especial que es artífice que hoy estemos pensando y repensando el surrealismo entre nosotros. Maestra singular, formadora de generaciones, mujer, madre, artista, que con su haber nos sigue inspirando. Me refiero a la gran artista visual dominicana, Ada Balcácer, y quiero para ella un aplauso.
Pues cuando la hada estaba en ciernes, ella propuso que se investigara sobre el surrealismo, proponiendo que el panteón surrealista en el Caribe se encuentra en la República Dominicana, y eso también merece un aplauso. Yo considero, y debo hacer una pequeña digresión, yo sé que estamos todos agotados en cuanto a lo que tiene que ver con esta ponencia. Yo creo que hoy hemos dejado cerrado un tema que a mí en principio me preocupaba porque lo consideraba una deuda moral con Ada Balcácer, pero al mismo tiempo abrimos, como lo decía Clara Silvestre muy bien, otro espacio, otro espectro para repensar estos temas, porque cada uno de nosotros se vaya aquí con una nueva mirada, con nuevos enfoques, con nuevas herramientas, para un poco pulir y entender y estudiar, analizar y sistematizar lo que es el surrealismo entre nosotros. Entonces, la hipótesis de Ada Balcácer, yo pienso que tiene asidero en la visita de André Breton a la República Dominicana en 1941, en mayo específicamente. A esto le sigue la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, desde donde surgen una serie de movimientos de acción expresiva, como es el caso de la Escuela Colsoniana. Amparada en la experiencia del maestro Jaime Colson, el artista se había formado en el viejo continente y pudo nutrirse del intercambio con los principales exponentes de las vanguardias europeas, habiendo sido codiscípulo incluso de Salvador Dalí. La experiencia de Colson marcó la producción visual dominicana, dejando su impronta en buena parte de sus alumnos, y en lo que respecta al surrealismo, tuvo un fuerte impulso en el contexto de las artes plásticas en el país. Fue precisamente en la primera mitad del siglo XX que Colson reintroduce la semilla del arte surrealista. Hay que destacar también la influencia del surrealista español Eugenio Fernández Granell, tan citado entre nosotros hoy, especialmente por Hiromi Shiba. Estudiado durante esta jornada, ¿verdad?, de una manera singular en su paso por Puerto Rico, y teniendo en cuenta que Granell incursiona en la pintura desde Santo Domingo, motivado por André Breton en su primera visita, como ya se ha comentado. Fernández Granell se había formado como músico, siendo parte de la Sinfónica Nacional en República Dominicana, y ejerció como periodista en el diario La Nación, medio para el cual le correspondió cubrir una entrevista a André Breton el 28 de mayo de 1941, bajo el título, cito, André Breton nos habla de la actual situación de los artistas franceses, fin de la cita. En aquel entonces, Fernández Granell hacía de ilustrador, le gustaba jugar con la línea para recrear formas de todo tipo. Breton confirmó su capacidad y libertad para generar visiones surrealistas. Desde entonces, la pintura se convirtió en su principal pasión, destacando en esta área más que en ninguna otra. Es larga la lista de artistas que han encauzado su obra hacia el surrealismo en una etapa de su carrera, como es el caso, por ejemplo, de Clara Ledesma, y de otros que han hecho del movimiento su medio por excelencia para la creación, como acontece con Iván Tovar, a quien con justeza se cataloga como el más trascendente de los surrealistas dominicanos, lo que ha motivado la dedicatoria de esta tercera jornada científica de historiadores del arte. Hay que tener en cuenta además, en su primer viaje a Santo Domingo, Breton se hizo acompañar del maestro cubano Wilfredo Alán, con quien Tovar estuviera en contacto años más tarde en París por medio de su amigo, el escultor cubano Agustín Cárdenas. No obstante, no podemos perder de vista que tanto André Breton como Wilfredo Alán tuvieron intercambios con los principales artistas dominicanos, en especial con los maestros Gilberto Hernández Ortega y José Gauchach, precisamente quienes fueran los mentores de Tovar. Esto valida la inclinación inconsciente que fue desarrollando Tovar por el surrealismo, pues se iba nutriendo de las referencias de su entorno inmediato. Y, a pesar de que el movimiento surrealista ya llevaba varios años en Europa, la presencia de Breton en Santo Domingo generó un ambiente motivador que influyó de forma directa en el contexto dominicano y que Tovar asimiló desde sus primeros años en la academia. Es importante prestar atención a la obra de Tovar porque se formó al amparo del poeta Franklin Mieses Burgos, y como vimos en el dibujo que compartió Paula, publicado en la revista Brigadas Dominicanas, también consideró el apoyo de Aida Cartagena Portalatín, una gran escritora dominicana, quienes fueran de esas figuras centrales también del movimiento literario de la poesía sorprendida. Este proyecto editorial y poético se desarrolló en Santo Domingo desde octubre de 1943 hasta mayo de 1947. Estaba muy vinculado al surrealismo y al automatismo que primaba en sus composiciones. Mieses Burgos introduce a Tovar en el contexto histórico del movimiento al activar la memoria, esbozando sus experiencias junto a André Breton en sus visitas a Santo Domingo, tanto en 1941 como en 1946,
que luego se va de aquí a Haití. De modo que, a un siglo del primer manifiesto surrealista, merece la pena recordar lo que apuntara Breton en 1924, y me permito citar el siguiente fragmento. El surrealismo es un puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar verbalmente o de cualquier otra manera el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. Fin de la cita. Y es precisamente de la precedente afirmación de la que se nutre Tovar, proponiendo una obra impecable en términos formales y estéticos, pero completamente desinhibida conceptualmente. El artista expresa lo que hay en su interior sin ningún tipo de filtro, dejando fluir sus pasiones internas, sus tormentos, sus fantasmas y demás existencialismos. Iván Tovar fue un poeta cuyos versos extendió a su arte. Sus piezas emanan erotismo, exaltando la sexualidad de forma sublime. Sus líneas curvas, punzantes y definidas recrean universos bestiales cargados de mito y fascinación. Ya lo decía el propio artista, y con esto cierro. Mis imágenes plásticas empiezan donde termina la palabra. En su universo, el poeta inspiró la obra. Muchas gracias. Ahora una nota final que tengo aquí, que es agradecer al Centro Cultural Banreservas, a la Fundación Iván Tovar, a los miembros de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, a sus amigos, a las ponentes, así como a los estudiantes de la Maestría de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que coordina la maestra María Fals. A todos los colaboradores, los mecenas de Arte Dominicano, Héctor José Risset, Fundación Alberto Cruz, Art Space, representada por el coleccionista Edwin Espinal, a la Galería de Arte San Ramón, en la persona de su propietaria Susi Guzmán, la artista visual Iris Pérez, que está por aquí, que es la directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales. También tenemos por ahí a Franci García, que está en representación también del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, a los demás especialistas, al público presente por su apoyo constante. Gracias nuevamente. Yo pienso que ya nos vamos, ¿verdad? Con algo muy hermoso, y es la certeza de que la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte no es solo una asociación, es una comunidad de pensamiento, de afectos y también de futuro. Que la obra de Iván Tovar nos acompañe en lo adelante, que el Caribe siga abriendo sus puertas oníricas y que la historia del arte, como siempre, siga siendo la casa donde nos encontramos. Para cerrar oficialmente esta jornada, queremos invitarle a compartir con nosotros el brindis de clausura, un momento para reconocer el esfuerzo colectivo y celebrar el éxito de este encuentro académico. Gracias por estar, por creer y por hacer historia junto a nosotros. Hasta el próximo encuentro.